nombre es Buenaventura Salcedo y vengo pues, a haceros un pequeño bypass o un brutal bypass a un terminal cifrado con Android. Nos vale para 7 o para versión 8. Se trata de una adquisición para un posterior análisis forense. Nos quedamos con la adquisición. ¿Quién soy yo? Estoy terminando Ingeniería Informática en la UNED y soy CEO desde el año 2002 de un servicio técnico de telefonía móvil e informática. En las redes sociales, como No Me Zuno, me podéis encontrar y podéis contactarme sin ningún problema. ¿De qué vamos a hablar? Pues os he puesto aquí un índice que, como los voy a dejar os lo voy a colgar, si al que quiera consultarlo, pues lo tendrá. Lo que vamos a hacer pues, es ver un poquito el cifrado de Android, ver algunas tools para poder hacer las adquisiciones, hablar un poquito de las particiones y, en definitiva, preparar el teléfono para poder rutearlo y hacer la adquisición. Bien, os traigo un caso práctico que corresponde a un Nokia 3, un caso que me enviaron hace 3 meses, en el cual las herramientas de pago tipo Celebrity, tipo XRI, fallaron para realizar la adquisición de este teléfono. El Nokia 3 tiene un cifrado obligatorio, no hay programa que rutee el teléfono directamente. El bootloader viene bloqueado, no podemos escribir directamente las particiones para poder cacharrear con él y, por tanto, no podemos cargar el recovery y tiene secuencia de arranque seguro. Esto mismo funciona para Android 7, 8 y lo único que nos importa, el único punto a favor que tenemos en este caso es que conocemos el código de seguridad. Pero conocer el código de seguridad no implica que podamos hacer una adquisición bit a bit para poder realizarle el posterior análisis o realizarle una auditoría. También lo bueno que tiene este teléfono es que lleva un procesador MTK que es muy fácil realizar el DOM. Entonces quiero sentar una pequeña base para que los interesados podáis expandir campos y poder realizar este tipo de adquisiciones en otro tipo de terminales. Este experimento está basado en el documento de la Universidad de Ámsterdam de Ronan y Marwin. El enlace lo tenéis ahí y es muy interesante porque el documento acaba con una serie de ataques a los procesadores Qualcomm y es muy interesante leerlo. Nosotros nos vamos a centrar en cómo en ese documento se indica cómo descifrar la partición de datos. En este esquema, si seguimos el flujo de las líneas, llegaríamos hasta la clave única de cifrado y descifrado. Partimos de la partición cifrada, que Android la cifra desde hace años sector a sector. Cada uno de esos sectores utiliza un vector de inicialización con sal que se llama ESI. La ecuación es esta. Esta es la ecuación de cálculo de cada uno de los vectores para cada uno de los sectores. La clave que cifra la partición se llama This Encryption Key y a priori son 16 bits aleatorios y corresponden a la clave única de cifrado y descifrado. Esa misma clave se va a utilizar con, por ejemplo, una clave privada RSA 2048 que se va a guardar en esta parte, en el CryptoFooter, que ahora hablaremos de ella. Esa clave privada RSA 2048 en principio y experimentalmente parece que se utiliza para evitar la fuerza bruta para poder calcular el Keymaster módulo o la Keymaster. La Keymaster va a ser la huella que utiliza cada uno de los procesadores de los teléfonos que existen en el mercado. Es decir, esa Keymaster es única para cada dispositivo y combinada con el RSA se introducen, combinadas con la SAL y con las credenciales de usuario, se utilizan para crear unas funciones derivadoras de clase que ahora veremos qué son. La SAL, como bien sabéis, son una serie de bits aleatorios que se utilizan en funciones derivadoras. Las credenciales de usuario, pues bien pueden ser un PIN, una contraseña, una medida biométrica o un patrón. Dentro de las funciones derivadoras
la vamos a utilizar para generar una key encryption key, es decir, una clave encriptadora de claves. Esa clave encriptadora de claves tiene que funcionar o tiene que calcularse, porque si no, cada vez que cambiásemos de PIN o cambiásemos de patrón, el teléfono tendría que cifrarse completamente. Entonces, en eso consiste la clave, las funciones de derivación de claves y la key, key, que es la que combinada con la clave original nos permitirá calcular, aplicándole el algoritmo AES, nos permitirá extraer la clave original descifrada. Bien, si volvemos otra vez al mismo esquema y nos centramos en la parte que pone CryptoFooter, el CryptoFooter se almacena en una partición del teléfono que se llama metadata. Esa partición, en ese sitio del teléfono, que ahora veremos dónde está, aparecen almacenadas la clave original cifrada, la SAL y la RSA. Bien, en esa partición tiene este dibujo y podemos identificar esta partición metadata por esta cadena que aparece aquí. Cuando leemos toda la memoria del teléfono, buscaríamos esta cadena y podríamos encontrar a continuación la clave original encriptada, la SAL y el RSA. ¿Vale? Bien. Toda esta estructura que aparece aquí, todos estos bits tienen su significado. Están recogidos en la documentación de Santo Aculinus de Thomas Cannon. Bien. Hemos visto, el esquema anterior correspondía al cifrado para una partición, pero los nuevos cifrados se hacen a nivel de ficheros. El esquema a seguir sería este. No me voy a detener en él, puesto que lo que nos interesaba era conocer de dónde salía la key encryption key y el KDF, era lo único que me interesaba de ver. Siguiendo el flujo podríamos entender qué es lo que hace para cifrar cada uno de los ficheros. Bien, dije al principio que la clave de cifrado eran 16 bits aleatorios. Esos 16 bits corresponden a esta función y que la he puesto simplemente para poder indicar que aquí está todas las funciones que Android, a partir de Android 7, utiliza para cifrar todo este tipo de cosas. Bien, lo que necesitaríamos a partir de ahora para poder llegar a sacar la información del teléfono, pues sería, lo primero, muy importante, sería una cerveza, porque nos lleva un buen rato. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? El CryptoFooter, donde están almacenadas todas las credenciales del cifrado, la partición de datos cifrada, que es la que vamos a realizar, y que nuestro teléfono esté ruteado. Una vez que tengamos esas tres cosas, pues podríamos realizar una copia bit a bit, que es nuestra finalidad. Bien, el problema que tenemos es que este teléfono no se puede rutear directamente. Es decir, necesitamos cargar un custom recovery, un arranque de recuperación, y desde ahí rutear el teléfono, porque directamente no podemos. El problema está en que escribir el custom recovery en este teléfono o intentar cargarlo implica que el boot tiene que estar desbloqueado, es decir, el boot va a proteger al teléfono contra la escritura de alguna de las particiones. En este caso, desbloquear el boot borra completamente el terminal, con lo cual, si borramos el terminal, no podemos después adquirir los datos que tiene el teléfono. Ahí está el problema. Bien, lo que yo propongo, pues, es hacer un bypass. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo primero que vamos a hacer va a ser dumpear el teléfono. Como este teléfono lleva un procesador MTK, pues podemos leer fácilmente toda la memoria. Claro, dentro de esa memoria los datos siguen cifrados.
Entonces, de momento lo que vamos a hacer va a ser leer todo el teléfono, toda la memoria del teléfono, todas las particiones, certificados, seguridad, sistema, etc. Completo. De ese dump vamos a extraer las particiones metadata que contenían las credenciales y el cifrado. Una vez que tenemos extraída toda la memoria, resulta que tenemos que parsear o mapear toda la memoria para saber cuáles son cada una de las particiones que tiene el teléfono. Una vez que tenemos mapeado el teléfono, el siguiente paso que haríamos sería desbloquear el bootloader para poder escribir alguna partición sobre él. El teléfono evidentemente se va a borrar. En cuanto desbloqueemos el bootloader, en este caso se borra. No es así en todos los teléfonos, pero en este sí lo es. Una vez que el teléfono se haya borrado, vamos a volver a leer ese dump vacío, es decir, el teléfono está borrado, volvemos a leer todo el teléfono. Lo siguiente que haríamos sería alinear estas dos particiones que habíamos extraído inicialmente, las alineamos en el dump vacío. Ahora veremos cómo hacerlo. Una vez que lo tenemos todo esto montado, pues escribimos nuestro fichero de bypass de nuevo, igual que hemos hecho una lectura de toda la memoria, podemos volver a meter todo en la memoria. Una vez que tenemos hecho eso, metemos el custom recovery, puesto que el teléfono ya está desbloqueado, y ruteamos directamente. El programa de root tiene que estar cargado en una tarjeta de memoria. Después de ello, una vez que está ruteado, podemos realizar con el comando getdd de Linux la clonación de nuestra partición de datos, en principio cifrada, y que ya veremos que descifrada nos la monta como dispositivo de bloques en el punto de montaje de M-C. Bien, las herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, para el dump, pueden ser el SPL Flasher, que seguro que mucha gente ya lo conocéis, pero para este terminal necesitamos un loader que esté parcheado, que se llama Crypto20, y un fichero de autentificación actualizado. Esos ficheros están corriendo por internet como la pólvora en XDA, se pueden descargar sin ningún problema. Si no queremos andar lidiando con estos ficheros, podemos utilizar herramientas de pago que son económicas, como la Infinity Box, Chinese Miracle, NCK Dongle y algunas que existen más. Por apenas 100, 150 o 200 euros tenemos unas herramientas que nos agilizan todo este proceso y nos sirven para realizar más cosas. En mi caso voy a utilizar la Infinity Box. Esta sería la primera fase, es decir, la adquisición del dump. Aquí os he puesto una imagen de la Infinity corriendo. Al cabo de 25 minutos realizaría una adquisición de este teléfono. En este caso, la adquisición, o sea, el volcado completo, yo ya lo traigo hecho porque no da tiempo a hacerlo. En la fase 2, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el FTK Imager para poder mapear la memoria que tenemos, es decir, poder sacar todas las particiones que tiene. El XHD, el HXD, el editor hexadecimal, lo vamos a utilizar pues, para copiar y pegar y buscar cadenas de memoria. Por otro lado, el Custom Recovery, el TVRP, que es un proyecto open source que podemos utilizarlo o podemos modificarlo para adaptarlo a cualquier terminal, en principio. Eso se llama realizar un porting. Hay teléfonos que directamente el proyecto TVRP lo tiene migrado completamente y funcionan perfectamente. Por ejemplo, en la mayoría de los Samsung, este Custom Recovery funciona sin ningún problema. Por otro lado, necesitaríamos el fichero de superusuario para rutear el teléfono y que debe ir guardado en una tarjeta de memoria. Por otro lado, para comunicarnos con el teléfono podemos utilizar también las librerías del SDK o el ADB. Bien, las particiones involucradas en nuestro experimento van a ser la de user data, donde tiene los datos cifrados, la partición metadata, que va a contener el crypto footer, es decir, las credenciales de cifrado de Android, la partición aboot, donde tiene unos comandos fastboot OM que no están documentados, tan solo están documentados en el Nexus 6,
pero que podemos documentarlos o saber cuáles son esos comandos gracias a que en la partición ABOOT o LK en algunas ocasiones aparecen todos esos comandos en texto plano, completamente legibles para poderlos buscar y poderlos visualizar. En la partición ProInfo aparece el Product ID del terminal, es decir, el número de serie interno que tiene ese teléfono. Ese número de serie nos interesa conocerlo, no confundir con el email del teléfono. Ese número de serie nos interesa porque nos va a permitir calcular, aplicando el algoritmo ND5 a ese Product ID, nos va a permitir conseguir el código de desbloqueo para poder escribir las particiones de recovery. Esta imagen corresponde al FTK funcionando y estas lo ha mapeado directamente el volcado de memoria y he subrayado las más importantes, que son las que necesitaríamos, la de metadata, user data y proinfo. Bien, el fastboot es una serie de comandos que nos permiten una comunicación directa con el terminal cuando el teléfono está en modo boot. Nos permite flashear las particiones y además nos permite desbloquear el boot. Todos los comandos, como hemos dicho antes, están en la partición ABOOT. En la siguiente imagen os he hecho una captura del ABOOT y como veis los comandos ON están por aquí marcados y se pueden ir leyendo. El que nos va a interesar a nosotros es el comando onUnlock y el onKey. El onKey lo que nos va a permitir va a ser autorizar el resto de comandos que queramos lanzar. Y el onUnlock es el que nos va a permitir desbloquear directamente el bootloader. Bien, pues como he dicho, para desbloquear el bootloader, lo que haríamos sería entrar el teléfono en Fastboot Mode, lanzaríamos el comando de autorización y después el de desbloqueo. Esto nos borra el teléfono poniendo el Nokia en un modo que Nokia llama modo orange y que aparece en pantalla, indicando que el teléfono es vulnerable. Aquí tenéis una imagen, una captura de la partición ProInfo en la que aparece el Product ID y el Product ID de este terminal que tengo ahí delante. Bien, una vez que tenemos el DUM vacío, o sea, una vez que tenemos el teléfono desbloqueado y reiniciado, vamos a hacer un dump que lo vamos a llamar de teléfono vacío, puesto que los datos que tiene en ese momento ya no nos importan. Recordemos que en la primera fase habíamos realizado un volcado original donde teníamos toda la información. Entonces, una vez que tenemos el bootloader desbloqueado, nos permitirá la escritura desde fastboot del recovery y poder ejecutar el root. Bien, la quinta fase es la más importante, que es la alineación de las particiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el editor hexadecimal. Para ello vamos a hacer unas consideraciones de lo que tenemos y vamos a rebobinar en todo lo que hemos estado haciendo. Lo primero, hicimos una copia original, una lectura de la memoria, con todos los datos cifrados. Dentro de ese dump, el bootloader está bloqueado, está en modo lock, no permite la escritura de las particiones. Junto con a ese dump está dividido en distintas particiones y una de ellas es la del metadata, que en este teléfono está en ese punto de montaje, es el de memoria. Ese punto de montaje se puede saber a través del FTK o bien en los mapas que nos ofrece el fabricante de MTK. También tenemos en esta posición la partición cifrada con todos los datos de usuario, es decir, imágenes, bases de datos, conversaciones, localizaciones, llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos para hacer un análisis forense o bien una auditoría. ¿Qué vamos a hacer con ese DUN original? Pues cortarlo. Nos vamos a quedar con la parte de abajo, que es la parte cifrada. Por otro lado, tenemos el DUM vacío, es decir, después de que hayamos desbloqueado el bootloader, tendremos ese DUM vacío, pero con el bootloader desbloqueado para este terminal.
sus particiones correspondientes y la partición de metadata con las credenciales que no nos interesan, puesto que el DOM está vacío. Estos metadata a nosotros no nos interesan estos. Otra cosita es que el metadata, por su nombre podría parecer que tiene nombre que tiene datos acerca de ficheros. No, realmente ahí están las credenciales. Por otro lado, tenemos la partición vacía que hemos conseguido y que vamos a hacer también lo mismo, cortarla. Y nos vamos a quedar con lo siguiente, con esta parte, por un lado, la cabeza, y por esta parte, la cola. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos lo llevamos a un fichero nuevo y pegamos la parte del metadata que teníamos en el DOM original. A continuación, cogemos la parte cifrada y concatenamos. Tenemos nuestro bypass preparado. ¿Qué hacemos con ese bypass? Importante, comprobaríamos que el tamaño, que el resultado de la concatenación tiene el mismo tamaño que el fichero original que habíamos leído, si no esto casca. Escribiríamos el DOM en nuestro teléfono y ya lo tendríamos. ¿Qué tenemos a estas alturas? Un teléfono cifrado con las credenciales originales, el bootloader desbloqueado para poder realizar cualquier operación que queramos. ¿Qué haríamos a continuación? Entrar nuestro teléfono en Foot Mode, instalamos el Custom Recovery y lanzamos el programa de ruteo que tenemos almacenado en nuestra SD. Bien, después de todo esto realizaremos una serie de comandos que son las que voy a poner en funcionamiento ahora mismo y lo último sería realizar la clonación, que estaría aquí marcado con el número 4. ¿Vale? Bueno, pues si no os importa, voy a ponerlo en función para que a partir de la fase 7 podáis ver cómo se realiza. Nuestro teléfono bloqueado. Bien. Lo primero que haríamos sería pedir una SEL a nuestro teléfono. Si todo va bien, nos la concederá. Bien. Si intentamos ver lo que hay en el contenido en la partición de datos, lo primero que hace es cascar, puesto que todavía no tenemos ruteado el teléfono. Para tener acceso a la partición de datos, tenemos que tener el teléfono ruteado. Entonces, reiniciamos en modo recovery. Voy a quitar esto para que se vea por pantalla. No. Bien, la segunda opción, por si no se puede leer, pone Reboot to Bootloader. Entonces, arrancamos en modo Bootloader para poder realizar unos lanzamientos de los comandos en Fastboot para desbloquear el Bootloader. Bien, para ello tecleamos el comando fastboot omkey para pedir una autorización. A este comando le hace falta el código de desbloqueo. Aquí teníamos el product ID y aquí tenemos ya el código calculado, que era simplemente aplicarle un MD5, para que luego digan que el MD5 no se sigue utilizando. Bien, nos dará un OK indicando que es todo correcto y a continuación lo que hacemos es desbloquear. No, directamente lo que vamos a hacer va a ser cargar el recovery, porque he dicho que iba a ser a partir de la fase 7. Todo lo anterior, el bypass y todo eso ya estaba cargado, entonces por tanto el bootloader ya está desbloqueado. Pero aún así necesitamos autorizar todos los comandos. Si no, no deja, por el arranque seguro, no nos deja lanzar todos los comandos. Entonces, a continuación, lo que haremos va a ser arrancar con un recovery personalizado, el TVRP,
para poder rutear a continuación. Bien, en un momentico esto tiene que arrancar. Bien, como es un port, al intentar meter ahora mismo el código de desbloqueo de usuario, es decir, en este caso el código es 1234, no nos deja entrarlo. Entonces cancelamos el proceso de entrada y nos limitamos directamente a rutear el teléfono. Le damos a la opción de instalar, le decimos que está en nuestra tarjeta de memoria y el fichero de ruteo es este. Lo aplicamos y arrancará. Una vez que termine y reiniciemos, el teléfono ya estará completamente ruteado. Bien, reiniciamos. Esto va a tardar aproximadamente 3 minutos y creo que tengo 5 todavía, ¿no? Bien, entonces, para no demorar esperando mientras arranca el teléfono, lo que voy a explicar va a ser cómo va a quedar cómo estaba nuestro cifrado y cómo va a quedar después de hacer la clonación. Inicialmente abrimos el FTK e inicialmente cargamos el primer DOM. Este es el DOM original y que si nos vamos a la partición de User Data vemos que está completamente ilegible, es decir, está cifrado. Después de realizar la clonación debemos de obtener lo siguiente. La partición descifrada. Notaremos que está descifrada porque, primero nos da el formato ext4 de Linux y los primeros 400 bytes en hexadecimal aparecen en blanco y los 90 siguientes, los 400 primeros aparecen en blanco y los 90 siguientes ya comienzan a tener cadenas legibles, como por ejemplo el punto de montaje inicial de barra data. ¿Lo podéis ver? Bien. Mientras termina de arrancar, voy a aprovechar, pues por ejemplo, para comentaros algunas conclusiones de este experimento. Lo que yo quería hacer notar con este experimento era comunicar cómo y dónde se pueden buscar las credenciales del cifrado, los riesgos que tiene al desbloquear un bootloader cuando nos llevan para hacer un análisis forense o una auditoría y necesitamos desbloquear el bootloader, tenemos que tener en cuenta que el teléfono se puede borrar. Es algo que debemos de medir. Al cargar los custom recovery o las particiones mal alineadas, podemos generar un brick en el teléfono y que no vuelva a arrancar. Y por otro lado, que con ingenio se sacan cosas sin necesidad compleja de saber criptografía ni nada de eso. Simplemente hemos cogido credenciales y las hemos pegado donde deben de ir. Bien, por otro lado, las líneas futuras de trabajo. Pues lo más importante, el descifrado offline del User Data. En este caso hemos hecho un descifrado online, es decir, mientras el teléfono está funcionando. Luego, por otro lado, extrapolar este proceso a otros procesadores, es decir, en este caso hemos estado utilizando MTK, pues podríamos utilizarlo para Exynos, para Qualcomm o cualquier otro similar de los modernos. Luego, por otro lado, agradecer a todos los presentes por haber estado aquí, a la organización, a BitApp, a Community Group y su blog por haberme permitido conoceros a vosotros y conocer a BitApp, y a mi jefe de proyecto, Antonio Sanz, y a Sara por corregirme todas las diapositivas. Quedarían las preguntas, pero a mí me falta el último paso, de adquisición. Vuelvo a la terminal, pido una shell,
compruebo que no me deja entrar a la partición de datos, pero en cuanto lancemos el comando de superusuario, sí que nos permite visualizar su contenido. Si entramos en esta carpeta y damos un ls, vemos que tenemos aquí todas las carpetas que corresponden a las bases de datos con las que trabaja Android. Por otro lado, comprobamos los puntos de montaje. Vamos a dar un DF que se ve más claro. Y vemos que nuestra partición data cifrada está en el punto de montaje data, pero que nos ofrece el dispositivo de bloques DM0 que tiene el descifrado, que tiene nuestra información ya descifrada. Por otro lado, tenemos aquí nuestra tarjeta de memoria que va a ser donde vamos a hacer el volcado o la clonación. Lanzamos el comando de clonación, origen, el dispositivo de bloques, el destino va a ser a la tarjeta de memoria. El nombre de la imagen que le vamos a dar va a ser userdata.decrypt.img. La clonación dura aproximadamente 1 hora y media para estos 10 gigas. Cancelamos y con los 2 millones de bytes que tenemos aproximadamente nos serviría para comprobar esos 400 bytes hexadecimal vacíos que teníamos, que los vamos a agarrar directamente del teléfono. Hemos conseguido esos ficheros, o sea, el fichero que se supone ya tiene la clonación, y si lo abrimos con el FTK Imager, que supongo que habrá caído en... No reconoce el sistema de ficheros, puesto que no está hecha la clonación completa, pero los 400 primeros bytes están en blanco y el punto de montaje entre la posición, entre los 90 caracteres hexadecimales siguientes, está bien. Con lo cual, nuestra partición de datos, si lo hubiéramos dejado hora y media, estaría terminada. ¿Vale?